Buenos días. Este es un fe de ratas de la sesión pasada, de la sesión 6, falsa dulzura. Cometí un error al decir que el cerebro secretaba insulina. La insulina es secretada por las células beta de los islotes del Langerhans, del páncreas, y la secretan de acuerdo en respuesta a un aumento de la glucosa en sangre, que es detectada por la misma célula beta del páncreas. Eh, Sin embargo, la secreción de insulina también puede ser estimulada a través del del sistema nervioso parasimpático en respuesta a, a otros estímulos cerebrales. Eh, yo dije en la sesión pasada que el cerebro secretaba la insulina. Lo que quise decir fue un error, y lo que quise decir fue que el cerebro mandaba la señal a a las células beta de los islotes de Langerhans para que se secretara la insulina. Gracias. Hola, muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales como YouTube o Spotify. Bienvenidos a Red Contextus, un podcast para la divulgación de la ciencia con sentido analítico, crítico y social. El objetivo de este podcast es aterrizar a los ciudadanos de a pie los acontecimientos y avances científicos y tecnológicos más relevantes y de interés colectivo, utilizando un lenguaje fresco y ameno del pueblo para el pueblo. Para lograr lo anterior, en cada una de las sesiones llevadas a cabo por el aquí presente Dr. César Augusto Pérez Martínez. Buen día, chicos. Y su servidor, Edgar Rodrigo Guzmán Bautista, charlaremos sobre temas de vanguardia o de interés general para la sociedad. De igual forma, espero nos ayuden a construir este proyecto enviándonos sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales, mismas que revisaremos y estaremos muy al pendiente para dar respuesta a cada una de sus inquietudes durante nuestras sesiones. Para la sesión número 7 de Red Contextus, hemos decidido abordar el tema de los algoritmos de búsqueda y cómo sesgan nuestra realidad en las redes sociales. Los algoritmos en las redes sociales son el conjunto de normas de programación que hará que una publicación se muestre mucho o poco en una red social, así como también las decisiones de a quién y cuándo se mostrarán dichos posts. Según el portal especializado 13 bits, el objetivo de los algoritmos, las inteligencias artificiales y del machine learning es replicar los procesos de decisión del cerebro humano. Es decir, el algoritmo realiza todo el proceso de búsqueda imitando la forma en la que lo haría un ser humano y muestra al usuario el resultado. Este proceso sería muy largo si lo realizara una persona, pero los algoritmos desarrollados artificialmente pueden hacerlo en pocos segundos. ¿Y tú, César, has sido víctima de los algoritmos en tus búsquedas por las redes sociales? Sí, es correcto. ¿Y tú? Yo creo que también, ¿no? Yo creo que todos hemos sido víctimas de los algoritmos. Sí, todos los días YouTube me sugiere contenido para mis hijos, no para mí ya. Y Amazon, de hecho quería empezar con un chiste de Amazon. Es un tweet de Jacqueline Rainer en la cuenta @girlfromblupo, y dice básicamente: querido Amazon, compré un asiento del excusado porque necesitaba un asiento de excusado. Necesidad, no deseo. No deseo coleccionarlos. No soy un adicto a a los asientos del excusado. No importa cuántos correos me mandes, no voy a pensar, ok, está bien, uno más. Me voy a consentir y me voy a comprar un nuevo asiento del excusado. Este, lo que digo, lo que hace referencia pues este chiste es que tú compras algo en Amazon y te está recomendando otros similares, contenido similar. Sí, a mí me sirve mucho cuando compro algún libro o otras cosas, me recomienda contenido similar, pero pues hay veces que no, que no, que no lo necesitas, ¿no? ¿No te ha pasado algo similar a ti? Claro, de hecho, antes no era muy consciente de los algoritmos, sino es que con el tiempo estos algoritmos se han ido afinando en cada una de las redes sociales. Por ejemplo, en el caso de Instagram, no fue sino hasta que lo compró Facebook,
en donde el algoritmo prácticamente empezó a, a sesgar de cierta forma nuestros intereses, y fue así como me fui encasillando en la búsqueda de ciertas, como yo estaba buscando casas en la montaña y de repente solo veía casas en la montaña en Instagram. Entonces prácticamente ahí fue como me empecé a dar cuenta de que el algoritmo ya había sido víctima yo del algoritmo de búsqueda, y que si bien antes podía yo buscar música o artistas o cosas científicas, de repente solamente se había sesgado hacia una sola cosa. Sí. Sí, pues así lo hacen, como lo mencionas, se llaman algoritmos de aprendizaje de las máquinas, machine learning algorithms, que básicamente observan tendencias en los datos, forma relaciones a través del reconocimiento de patrones. Entonces, ¿qué pasa si ve un patrón? Trata de predecir que lo siguiente va a ser seguir ese patrón. Entonces, si yo busco 10 veces anticuerpos IG, me va a empezar a la siguiente vez que yo busque algo y encuentre algo de todo el mar de respuestas posibles y encuentre algo que está, además de lo que yo busque, está relacionado con anticuerpos, IgG me lo va a mostrar. Eso primero que otras cosas. Claro. También o sea, si tú buscas en Google un término, algo, por ejemplo, ¿no? Y lo buscas en otra región geográfica, los resultados son diferentes. Esto parece obvio, pues, ¿no? Pero no debería de ser. Bueno, o digamos, si yo busco un término en inglés o en español y busco lo mismo en español, pero en otra parte del mundo, el resultado es distinto, pues, y no debería ser. Aunque sí encuentro yo, digamos, encuentro ventajas a este comportamiento, ¿no? Si yo busco ahorita cuándo es el día más largo cuál es el día más largo del año, si yo estoy en el hemisferio norte me va a decir el 21 de junio, si yo estoy en el hemisferio sur me va a cambiar la respuesta. No, está bien, pues, o sea, es más útil así, pero si llega a haber un momento en el que no te das cuenta que hay un algoritmo detrás, que hay una discriminación de resultados, ¿no? Hay una preferencia de mostrarte, hay un sesgo, hay un sesgo por mostrarte unos resultados, y si no estás consciente de ese sesgo, tú asumes o bueno, es posible asumir, no voy a decir que lo hacen, pues, pero es posible asumir que lo que te dio el resultado de tu búsqueda o lo que te mostró la pantalla es lo único que hay. Claro, ¿y qué información recopila este algoritmo para ir determinando esos sesgos? Por ejemplo, unas son las interacciones, es decir, por ejemplo, los likes o los comentarios cuando se hace alguna transmisión en vivo. Estaba viendo que los algoritmos, por ejemplo, en Facebook, privilegia bastante las interacciones en vivo. Por ejemplo, si están haciendo una transmisión y en ese momento tú colocas un me gusta o dejas un comentario, prácticamente eso aumentará la relevancia del video y por ende hay como más probabilidad de que otra persona con intereses afines sea su primero en aparecer, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de Twitter también estaba viendo que ahí lo que recolectan también es el número de interacciones, qué tantos clics tú le das al link que te aparece o a la infografía y hasta el tiempo que pasas prácticamente viendo las publicaciones. Sí. No sé si tú sabes un poco más de qué tipo de información recolectan las redes sociales de nuestros datos. Bueno, nosotros hacemos una autoselección, una exposición selectiva a cualquier contenido, ¿sí? Entonces, no tiene que obtenerla, se la estamos dando de entrada, ¿no? El usuario, ¿qué hace? Hace clic o prefiere leer contenido o prefiere que le muestren información que concuerda con sus creencias o información que es entretenida, o las dos. Entonces, de entrada, eso le ayuda a las redes sociales a saber qué me gusta a mí.
que me entretiene a mí o qué creencia tengo o qué inclinación política, etcétera. Pero eso no es todo. O sea, antes de que empiece a mostrarme cosas y se dé cuenta, me preguntan. Todas las redes sociales te preguntan qué contenido quisieras que te mostráramos, ¿no? Eh, entonces ahí de entrada, de preferencias y recomendaciones, te sugiere también de repente las redes sociales, te sugiere, ¿te gustó este contenido? ¿Quisieras que te mostráramos más? Y tú le haces clic sí o no, o lo ignoras, ¿no? Y eso es una cosa. Y hay otra cosa también. Tú sigues o tienes amigos que tienen preferencias ya establecidas. Entonces también se basa en eso, en los algoritmos de las redes sociales, en que la gente como yo le gusta lo mismo que a mí me gusta. Entonces es posible determinar una inclinación política de alguien viendo a quién sigue en Twitter, por ejemplo. Es posible hacerlo. No estoy diciendo que sea muy preciso o que sea muy exacto, pero sí es posible hacerlo y le atinas muchas veces, ¿no? Entonces, ahí tú te estás autosesgando, voy a decir, tú sesgas tu propio, o ¿sabes qué? Creo que sería prudente primero definir qué es un sesgo, ¿no? Pues sí, un sesgo, en términos científicos y luego ya cómo se traslada a la red social. ¿No? Si me das chance rápido. Claro, por supuesto. En ciencia o en estadística, un sesgo es un error sistemático que se incurre o que haces cuando muestreas mal o cuando tienes un problema en tu procedimiento, un defecto en el diseño, digamos. Entonces, tú estás ignorando una información o estás haciendo que tus datos, los positivos nada más cuenten y no los negativos o algo así, por un error en el diseño. Y se traduce, digamos, en esta plática en ciencias sociales como una inclinación, ¿no? Positiva o negativa hacia un tipo de contenido, en este caso. Entonces, cuando hablamos de sesgo, nos referimos a que solo estás viendo ciertas cosas y no estás viendo lo demás, ¿no? Pero por algún error sistemático, algo que el inconsciente, pues, ¿no? Digamos, no de manera consciente, que si hacerlo de manera consciente, pues ya sería discriminar, ¿no? O segregar o algo así. Entonces los sesgos son de forma inconsciente, prácticamente. Sí, sí, es difícil no tener sesgos. Una persona normal tiene sesgos por un chorro de cosas. Y ahorita que mencionabas que los algoritmos que utilizan las máquinas buscan parecerse a las decisiones que toma, como lo haríamos nosotros, pues no es difícil imaginarte pues que pues, se traducen nuestros sesgos hacia la máquina. Se llama filtro burbuja, no, la burbuja del filtro más bien, burbujas del filtro, en el que tú estás como nada más buscas tú un tipo de información. Cuando buscas tu información, solo te muestra esa información y tú vives en una burbuja. Por eso viene, ¿no? Vives en una burbuja donde solo tienes esos datos, esa información. Claro, de hecho esto que comentas es muy cierto porque estaba viendo, yo recuerdo en las elecciones de Estados Unidos, justamente en Twitter, aparecían análisis de redes en donde se veía cómo la población estaba pro Trump o anti Trump. Y justamente se veía que prácticamente los que interaccionaban, que no había interacción entre ellos, que estaban completamente radicalizados. Es decir, que las personas que seguían a Trump prácticamente solo se seguían entre ellos y los que estaban contra Trump prácticamente también solo entre ellos se seguían con bastantes agentes en común, pero que el choque en sí o que hubiera un grupo neutral o un grupo que siguiera a los dos era muy pequeño o muy reducido, porque justamente lo que comentas es como muy difícil como equilibrar prácticamente si es una cuestión no consciente nuestras decisiones, ¿no? Quizá estamos siendo
justamente retroalimentados constantemente por este algoritmo, sin darnos cuenta que nos mantiene en esta burbuja que tú dices. Sí, le llaman también sesgo social. O sea, digo, el sesgo, tenemos tres tipos de sesgos en la información actual, o cuando vemos nuestras noticias, las vemos por internet, por Twitter o por redes sociales, que es la principal forma donde se ven noticias actualmente. Tenemos tres sesgos: el sesgo cognitivo, o digamos el sesgo personal, ¿sí? Que si quieres ahorita hacemos hincapié aquí, el sesgo social, que es el que tú dices, el que estás hablando ahorita, y el sesgo de la máquina, el sesgo que usa la máquina. Entonces el sesgo social, básicamente pues yo sigo a las personas estas que solo a estas personas piensan igual que yo, y se crea una cámara de eco. Cualquier información, sea verdad o sea mentira, no es importante, fíjate qué peligroso, no es importante que sea verdad o que sea mentira, pero como mucha gente la reproduce, o bueno, no es tanta gente, pues, pero como mucha gente que yo conozco la reproduce, se crea estas cámaras de eco, y se convierte en nosotros contra ellos, pues bueno, tiene cierta credibilidad para mí, porque veo que mucha gente comparte esa historia, le doy un valor distinto del que tiene en realidad, porque es compartida por mucha gente, independientemente si es verdad o es mentira. Entonces, así funcionan los bots también. O sea, los bots son máquinas que son bots, son algoritmos, son cuentas cuya función es reproducir algún mensaje, sea verdad o sea mentira, y hacer hacer parecer que mucha gente cree eso, o mucha gente está de acuerdo con eso, que no te sientas solo, digamos. Y también y pues también sirve para reproducir fake news o contenido hiperpartidario, ¿no? De algún partido político específico. Ese es el sesgo social. Claro. ¿Y cómo podemos salir de esos sesgos? Es una pregunta, si justamente siempre vamos a estar alimentados por un algoritmo que nos mantiene ahí, ¿no? Pues es inconsciente, estamos de acuerdo, ¿no? Es inconsciente. Entonces, primero tener conciencia de eso hace mucha diferencia. Qué curioso, pues, pero pasaba lo mismo con el COVID. Si tú estás consciente de que puede que tengas COVID, tienes más cuidado, ¿no? Pues, y en este caso, hay programas que te dicen quién es un bot y quién no, ese tipo de cosas, pero mi recomendación sería, aunque duela a veces, aunque sea un poquito más difícil, sea seguir cuentas objetivas, que es difícil, o cuentas neutrales, que no es lo mismo, que no es lo mismo ser objetivo y ser neutral. Tener cuentas que por experiencia propia o consideramos objetivas, cuentas que por experiencia propia consideramos neutrales, otra vez no es lo mismo, y pues ya, y también pues mezclado allí, ¿no? Cuentas de un lado y del otro. Se corre un riesgo con esto, pues, de que si yo grito algo, digamos, voy a decir una verdad, ahorita es de día, y alguien más grita, ahorita es de noche, tú crees, bueno, la verdad debería estar en medio, ¿no? Si alguien dijo una cosa y alguien dijo otra cosa, la verdad está en el medio, y no es así. Hay una verdad, pues, no, es de día ahorita. Bueno, ahorita, aquí, mientras grabamos esto, quién sabe la hora en la que lo escuchas, pues, ¿no? Claro. Pero se corre ese riesgo, pero por eso yo sugiero seguir cuentas en redes sociales, o digo, que no creas que lo hago, no creas que lo hago, también es a veces a veces las cuentas de opuestos son ofensivas, pues, ¿no? Y prefieres no seguirlos si estás en todo tu derecho, ¿no? Cuando son ofensivos, pues, ¿por qué voy a escuchar que me ofendan, ¿no? Pero sí es importante, pues, que el otro lado de la información, y ya uno juzgar basado en eso, y que no se te olvide. Si alguien ya te echó mentiras
pues bueno, que pese, ¿no? Que pese eso. Eso haría yo. No sé tú qué sugieres. Claro, yo también hago lo mismo prácticamente para las noticias con el sesgo informativo que hay hoy en el país. Prácticamente Ujú. escucho a los dos lados de la moneda, es decir, escucho al presidente por la mañana, escucho Ujú. alguno de los canales como Astillero o Sin embargo a mediodía, pero también por la noche a veces escucho a Latinos o algún otro, ¿cómo se llama? Medio que no sea de izquierda o prácticamente Pero para esté justamente abiertamente en tratar de contra, ¿no? equilibrar la percepción, ¿no? Porque justamente yo escucho algo por la mañana y es muy chistoso como la misma nota le dan un contexto diferente en los medios que están a favor del presidente y también la misma nota la escuchas completamente con un discurso diferente los medios que están en contra del presidente. Entonces Ahora, prácticamente bueno, es lo que ya trato de hacer, ¿no? Y el algoritmo ujú. lo que hace YouTube es que me manda recomendaciones de los dos. Sí, sí hay, o sea, sí hay medios que buscan ser objetivos, ¿sí? Te repito, no es lo mismo pues ser neutral y ser objetivo, porque caemos en lo mismo, ¿no? No es lo mismo decir, o sea, una persona neutral dice, bueno, a lo mejor no es de día y no es de noche, y una persona objetiva dice, no, no, ni modo, uno de ellos tiene razón completa y el Uh-huh. otro no. Entonces, no siempre, a lo mejor en algunas ocasiones va a ser lo mismo, pero no siempre. Entonces se corre ese riesgo, ¿no? Pero tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos, tomar nuestra decisión de que no, ¿sabes qué? Estoy viendo cómo este medio está ignorando estos datos a propósito y estoy viendo como este otro también ignora otros datos a propósito. Entonces, ninguno de estos dos o busca al menos objetividad, está abiertamente en pro o en contra de alguien, en este caso de presidente. Uh-huh. Y sí hay algunos que buscan, te repito, que buscan al menos mantener cierta objetividad. Y de preferencia, pues debería de ser fácil distinguirlos, ¿no? Más bien deberían los medios abiertamente decir, oye, estos me financia a mí este grupo conocido antipresidente y me financia a mí este grupo conocido pro presidente. Debería de ser así, pero pues no lo hacen aquí en México, ¿no? Creo yo pero bueno, como no lo dicen, pues nos toca a nosotros tomar esa decisión. Claro, Pero y de bueno. momento el algoritmo de búsqueda, pues si tú vas reforzando esos contenidos, pues eso en Uh-huh. esa cápsula, en esa burbuja que, como bien mencionabas, nos vamos quedando, ¿no? Y no somos Sí. capaces de escuchar a los demás o a otras versiones porque justamente suenan muy diferentes a nuestro discurso inconsciente o a nuestra esencia como seres humanos, ¿no? ¿Tú crees que Uh-huh. estos algoritmos realmente lleguen a tener la intuición que tenemos los seres humanos? ¿Crees que esa intuición se pueda digitalizar? Ah, fíjate que han hecho intentos pues estas inteligencias artificiales, si has escuchado hablar de ellas, ¿no? Uh-huh. Hubo un par de intentos de sacar cuentas basadas en Twitter o basadas en Facebook, así, por Microsoft, que tenían estos algoritmos de aprendizaje, donde igual, pues, se enseñaban ellos a hablar con interacciones con personas, ¿no? Básicamente, yo te conté un chiste, oye, no sé, cualquier chiste, ¿no? Este, y tú, la máquina aprende por 10 o 5 repeticiones del chiste, que ese chiste es gracioso, y a la próxima vez que se lo cuentan se ríe, ¿no? Da miedo, ¿no? Pero bueno. Entonces, sacaron una inteligencia artificial en Twitter, basada en Twitter, en los de Microsoft, que se llama TAI, TAY, y resultó que en unas cuantas horas se volvió antisemita, racista, luego. No duró ni un día, pues, ¿no? ¿Y qué ocurrió allí? Grupos selectos, o sea, un grupo de personas le ingresó la información para que se volviera así, le enseñó
a ser racista, a ser Ujú. antijudíos. Y es curioso, pues, porque, bueno, luego lo volvieron a intentar con otra inteligencia artificial que se llamaba ZO, como el mago de Oz, pero al revés. ZO, igual pasaron, digo, tenía esta inteligencia artificial de Microsoft también, tenía el sesgo, bueno, una prohibición, no podía hablar de política ni podía hablar de religión, ¿sí? Pero igual terminó diciendo comentarios. Ahora, sí podía discutir temas de cristianismo, entonces ahí ya es un sesgo por parte de los programadores, pero bueno, ahí luego vamos para esto. Entonces luego empezó a hacer comentarios raros, ¿no? Como que el Corán es violento, cosa que es religioso, pues, ¿no? Y otro tipo de comentarios. Entonces, también, eh, cuando yo le estaba leyendo estas historias, dije, pues es lo que hago con mis hijos, ¿no? Yo le enseño a mi hijo lo que puedas y al final de cuentas, pues tratas de evitar la interacción con personas racistas, pues, pero al final de cuentas, pues no puedes protegerlo de todo. Tratas que lo que tú le enseñaste sea suficiente. Pues bueno, en este caso no, porque primero estas inteligencias artificiales pues tienen dos partes: su algoritmo, sus redes neurales y todo eso, que ya no las tocan porque ya es muy complicado, se vuelven muy complicadas después de un ratito, y lo que sí es que los entrenan a estas inteligencias artificiales, las entrenan un rato con contenido, pues no sé, para, pues no sé, no racista o neutral, qué sé yo, y ya después la lanzan. Entonces me sonó a criar a un hijo, curioso. Y bueno, en este Claro. caso el Tai y el So, por sus amistades, por andar con malos amistades, se volvieron racistas. Triste, pero bueno. Entonces prácticamente estamos lejos de reproducir esa intuición humana que te permita Ah, como tomar decisiones de forma un poco bueno, más lo cercana del a Tai y tus del necesidades. So, lo del Tai y del So tiene como 5 años. Digo, esto avanza más rápido, ¿no? Me gusta pensar que no estamos tan lejos, pero la verdad es que desconozco el estado actual de eso. Sí, porque al final parte de estos algoritmos lo que buscan, al menos en las redes sociales, es nuestro tiempo de retención, ¿no? Nuestra atención para estar ahí justamente interactuando con los contenidos que se publican, porque prácticamente estas empresas utilizan todo este tiempo que nosotros invertimos para poder financiarse a través del marketing de ciertos productos que cada uno podría consumir, ¿no? Y al final lo que están haciendo es ajustar estos contenidos justo de acuerdo a las necesidades particulares de cada individuo, y según esas necesidades particulares también es el tipo de recomendación de producto que recibes tú en tu computadora. Es decir, si nosotros estuviéramos aquí conectados los dos en el mismo lugar, no necesariamente estaríamos viendo en Facebook el mismo comercial o el mismo marketing, ¿no? Ujú. Esto condicionado por el tipo de búsquedas o preferencias que cada uno tiene. Por ejemplo, a mí me empezaron a aparecer cosas de Home Depot justamente porque estuve revisando casas en la montaña, ¿no? Y, Sí. por ejemplo, cuando he pasado por centros comerciales, que voy con el celular prendido, de repente me aparece en una marca de Liverpool, ¿no? Y eso fue solo porque Ujú. pasé por ahí, ni siquiera entré. ¿Mm? Sí, pues un amigo mío me comentó que de la nada recibió un correo de Amazon diciéndole, o bueno, un mensaje de Amazon diciendo, oye, tienes un mes que no compras comida para gatos, ¿no? Entonces, no quieres comprar, ¿no? O sea, según nosotros ya se te acabó, pues, ¿no? Según ¿Mm? tu patrón, que comprabas uno al mes, bueno, uno a cada 15 días, ¿no? ¿Por qué no has comprado? Entonces, es muy útil, o sea, desde un punto de vista, pues digamos, oye, se me olvidó, qué bueno que me recordó, ¿no? Puedes verlo así, pero también puedes verlo, oye, aléjate de mí, ¿no? Pues, no quiero comprarlo y ya, se me murió mi gato, ya no me recuerdas esas ¿Mm? cosas, qué sé yo, ¿no?
Pero sí, o sea, yo entiendo la utilidad de eso, pero sí hay que, creo yo que hay que revisar que no se estén violando pues la privacidad de las personas, ¿no? Que a veces Pero, parece que hablo de algo y me lo recomienda luego, luego. pero O justamente supo. de eso de la privacidad, pues es difícil regular la libertad de expresión en las redes sociales, ¿no? De hecho, Pues, prácticamente yo creo que es ahí en donde se mueve este lado oscuro de la libertad de información, en donde prácticamente todo está permitido en las redes sociales y las decisiones que tomen los que hacen los algoritmos, pues en realidad están siendo aceptadas por todos nosotros conforme las consumimos. Es decir, no es puede que, llegar alguien y decir, esto ya no está bien, ¿no? Como quizá lo intentó hacer un poco Twitter con Elon Musk. uh-huh. Pues mira, es que yo creo, yo considero que debe de ser decisión de cada quien, pero tenemos que tener nosotros el conocimiento de que es manipulable esto. O sea, el sesgo social, como te mencionaba, crea cámara de eco y es manipulable por los bots, ¿no? El sesgo personal, el sesgo cognitivo, también es manipulable. Cuando yo le hago clic a lo que mencionábamos, que yo leo solo cierto tipo de noticias, este, porque pues, van a favor de mis creencias o cosas que me entretienen. Eso es manipulable porque el encabezado, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nuestro cerebro puede lidiar con una información finita. ¿Sí? No puedo lidiar con toda la información, solo con cierta información. Entonces, el cerebro se satura. Para decidir yo si comparto o no comparto algo, una noticia o algo así, me fijo en el encabezado primero. Si el encabezado me afecta emocionalmente, es más probable que la comparta. ¿Sí? Si me afecta. Y Uh-huh. entonces, ¿cómo le hago yo como noticia, como empresa de noticia para que me compartan más? Pues genero un encabezado que me afecte emocionalmente, que afecte emocionalmente a las personas. Y normalmente esos encabezados que afectan emocionalmente, pues suelen ser hiperpartidistas, ¿no? Dan o a favor o en contra de una creencia política, o encabezados emocionalmente cargados, no sé, pues, o más de sentimentalismo, digamos, ¿no? Entonces eh, puedes, el encabezado y la nota pueden ser distintas. Me ha pasado en muchas ocasiones que el encabezado dice algo y la noticia dice no lo mismo, o bueno, o el encabezado es una interpretación de la noticia que me pone, pues, ¿no? Entonces es complicado. Bueno, creo yo que, o más que complicado, es tedioso, pues, ¿no? ¿Me estás diciendo la verdad o no? Pues, ¿no? Entonces no puedes leer todas las noticias del mundo. Pues, ¿no? En un periódico antes era mejor un poco más sencillo, porque sí, aunque el periódico tenía sus inclinaciones políticas, ahí te ponía, solo tenías que leer el periódico y leías todas las noticias. Y en este caso, si yo leyera nada más la sección de sociales, el periódico del día siguiente, en este contexto, sería nada más ciencias sociales, solo la parte de sociales y ya no todo lo demás. Entonces se cambia la situación. Pero bueno, eso también es manipulable. Entonces, tanto el sesgo cognitivo como el sesgo social son manipulables. Y me voy a la tercer sesgo, al sesgo de la máquina, que lo que hace es más que nada potenciar el efecto de los otros dos sesgos. Este, eh, ¿Cómo lo hace? Pues ya creo que ya podríamos conectarlo, ¿no? Si yo sigo a personas que piensan como yo, ellos comparten cosas que a mí me gusta, o que van más con mi creencia y yo las considero verdad sin pasar por una discriminación lógica, o un pensamiento crítico, y se potencia en las cámaras de eco y todo esto, ¿no? Entonces, son dos cosas. La persona que piensa como yo le está dando likes a las cosas que me gustan y me las comparte. Entonces, eso por ser mi amigo ya le dice algo al algoritmo, ¿no? De que a mí me gusta ese contenido. Y además, si yo lo veo y le hago clic,
le está reforzando esa información al algoritmo, le está diciendo, a este le gusta mucho de esto. Y ya al día siguiente solo voy a ver eso. Y bueno, así es. Entonces, pues yo creo que es importante tener en cuenta de que es manipulable esos sesgos y de que es inconsciente. Y una vez estando o conociendo, pues, que existen, creo que ya es más fácil, se facilita un poco discriminar la información o tomarlo con más calma. Y hay otro sesgo, un poquito, que es una especie de mezcla entre el sesgo de la máquina y el sesgo social, que es el sesgo de la popularidad, lo que está en tendencia. Si algo está en tendencia, es popular, obviamente, ¿no? Sin importar importar la calidad, sin importar si es verdad o es mentira, o si es bueno o es malo. Y pues esto es la popularidad es obviamente manipulable. Puedo pagarle yo a las redes sociales para que promocionen mi contenido, pues, ¿no? Entonces, no, aquí no veo cómo pueda no entenderse, es sencillo, ¿no? Pues, me promocionan algo, veo que tiene un chorro de likes, creo que por ser popular es bueno o es correcto, aunque no lo sea, y ahí está, otro sesgo. ¿Tú qué opinas? Pues muy cierto, ahora sí que la verdad es que me quedo con bastantes cosas del día de hoy. O sea, el número uno yo creo que es hacernos conscientes de que existen estos algoritmos o redes neuronales, ¿no? Que están alimentando nuestras redes sociales. Esa es la primera, que hay que hacernos conscientes de ella. La segunda, que existe un sesgo que está inherente a nuestra personalidad, a nuestra persona, un sesgo del contexto en donde vivimos, que es el contexto social, y finalmente un sesgo potenciado por el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, estos sesgos sin duda están en todas las redes sociales, están día con día presente y prácticamente están alimentando la información que recibimos. De ahí en fuera que hay que preguntarnos si es que la información que recibimos es aquella que realmente describe la realidad o estamos siendo manipulados por estos algoritmos, ¿no? Para comportarnos de forma que quizá no son propias de uno, ¿no? Sí, curioso. O sea, un sesgo se puede convertir en un prejuicio y etcétera, o sea, o en discriminación. Y hacer eso significa básicamente tomar decisiones que no son lógicas, que contrarían a la lógica solo por algún prejuicio. Le voy a dar el trabajo a esta persona porque no se la quise dar al otro porque tengo prejuicios contra estas personas, aunque sea la más capacitada. Lo lógico me diría, dáselo al más capacitado. Pero bueno, sí, o sea, sí, ¿no? Y que tú veas reforzado esas actitudes en tu grupo de amigos sociales o en que celebridades, pues sí te afectan, bueno, o sí te anima a seguirlo haciendo. Muy cierto. ¿Algo más que te gustaría aportar al tema y que no hayamos tratado previo al cierre del podcast, César? No, creo, digo, pensé yo que iba a ser un show, un programa, una sesión más corta porque pues no es nuestra especialidad ninguno de los dos, pero no veo que sí lo logramos. Muy bien. Nada más hay que tener cuidado, nada más creo yo, con estar conscientes de que la información puede estar sesgada. Creo que es un buen paso, ¿no? Me gustaría que se llevaran eso a su casa, de que, bueno, puedo poner en duda la información que me presentan y no es que esté mal, no estoy mal. Cuestionar de dónde viene esta información, quién la dice, quién le paga, etcétera. Y puede ser pagada y puede ser de alguien, de alguien que cuestionable, digamos, pero aún así la información pudiera ser verdad. Eso también puede ser. Existe, pues, ¿no? La posibilidad y es importante, creo yo, de tomarlo con calma, nada más. ¿Cuántas fake news no han habido? Bueno, pues les recordamos que para la construcción de una cultura compatible con la ciencia necesitamos mantenernos abiertos y críticos a la información
que nos llega de diferentes medios para interiorizarla y tomar acciones basadas en fuentes confiables y cotejadas por expertos en el tema. Esperemos que haya sido de su agrado nuestra 7ª sesión de la red Context2 y nos despedimos deseándoles lo mejor en su día a día y nos escuchamos en la próxima sesión. Saludos. Auf Wiedersehen.